Mateo. Cuando llega el amor, todo se torna distinto. El tiempo no existe más, solo pensando en ti, las horas se me van y cuando escucho tu nombre me estremezco. El verdadero amor nunca deja de ser. Más allá de una emoción o una ilusión, he decidido amarte para siempre. Siempre te amaré, siempre con la misma ilusión. Siempre tú serás, siempre una razón para ser feliz. Nunca dejaré, nunca de decirte que te amo de verdad. El verdadero amor nunca deja de ser. Más allá de una emoción o una ilusión, he decidido amarte para siempre. Siempre te amaré, siempre con la misma ilusión. Siempre tú serás, siempre una razón para ser feliz. Nunca dejaré, nunca de decirte que te amo de verdad. Siempre te amaré, siempre con la misma ilusión. Siempre tú serás, siempre una razón para ser feliz. Nunca dejaré, nunca de decirte que te amo de verdad. Siempre con la misma ilusión. Siempre tú serás, siempre una razón para ser feliz. Nunca dejaré, nunca de decirte que te amo. Siempre te amaré, siempre con la misma ilusión. Siempre tú serás, siempre una razón para ser feliz. Nunca dejaré, nunca de decirte que yo te amo de verdad. ¿Cómo está la fortaleza esta noche? A ver ese grito de júbilo. Solo por amor. Cuando me encuentro en
ver, no hay. Ya se lo volaron. Sí, hay. A raza. Ahí tengo. Espérame. Justifica. Ya lo dije, pero lo voy a decir con más versículos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Te cantaré, vives en mi corazón. ¿Cómo está la fortaleza esta noche? A ver ese grito de júbilo. Aleluya. Bien, vamos a iniciar hoy con nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando la Biblia. Obviamente siempre estudiamos la Biblia, ¿no? Pero en este caso estamos dedicando este estudio para conocer el libro, la Biblia. No precisamente temas, que es lo que siempre estudiamos, sino conocer el libro, cuándo se originó, quién lo escribió, cuántos libros tiene, de qué habla cada libro, quién escribió cada libro, en fin. Eso estamos aprendiendo en este tema acerca de la Biblia. Entonces vamos a dar un leve repaso. Ahorita hacíamos unas dinámicas para aprender a buscar más rápido los libros de la Biblia o citas, y para eso hay que saberse los libros de la Biblia. Entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos el Antiguo? 39 y el Nuevo 27. Anótelo por favor, porque esa puede ser pregunta para la siguiente dinámica. La Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros. Dicho más específicamente, se le conoce como las Sagradas Escrituras. Conjunto de libros. Ese conjunto de libros son 66 libros en total. Se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Alguien me puede decir qué es lo que marca la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Jesucristo, así es.
De Jesucristo hasta nuestros días se marca como el Nuevo Testamento. Antes de Cristo es el Antiguo Testamento, que también tiene mucha bendición para nosotros, aunque Jesucristo, dice la palabra que el fin de la ley es Cristo, pero no solamente fin en cuanto a quitar todos los mandamientos de la ley, sino el fin, o sea, el objetivo de la ley es Jesucristo. Entonces decíamos que lo que se habla antes de Cristo es Antiguo Testamento y es sobre la historia de Israel. Toda la Biblia, de hecho el Nuevo Testamento también habla de la historia de Israel, pero ya más enfocado a la iglesia. Comienza la Biblia en el libro de Génesis, vamos a repasar las agrupaciones de los libros, así que puedes echar un vistazo a tus apuntes. Salúdame con una libreta y una pluma, por favor. Aleluya, eso venimos a Fortaleza. De los 66 libros, los primeros 5 libros, ¿cómo se llaman? Pentateuco. La palabra penta es 5. Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia hablan desde la creación de Adán y Eva, pero después volvió a comenzar la humanidad con el diluvio, ¿te acuerdas? Desde Adán y Eva hasta el diluvio, que geológicamente son 2000 años, desde Adán y Eva hasta el diluvio. Del diluvio vuelve a comenzar con 8 personas, que es Noé y su familia, vuelve a comenzar la humanidad y hasta que llega a un hombre llamado Abraham, que vivía muy a gusto en un pueblo que se llamaba Ur de los Caldeos, y Dios lo llama y le hace una promesa y le dice, haré de ti una gran nación. Esa promesa Dios se la hace a Abraham y se fue cumpliendo. Después Abraham tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Isaac. Luego Isaac tiene otro hijo que se llama Jacob. Tuvo 2, ¿verdad? Esaú y Jacob, pero Jacob fue el que tomó la primogenitura. Y después de Jacob, ¿cuántos son? 12 hijos. Esas 12 hijos de Jacob son lo que ahora son, por decir así, los estados. Como decir aquí Sinaloa, Sonora, Chiapas, allá en Israel es Judá, es Dan, es José, las 12 tribus de Israel que conforman la nación de Israel. Bien, a grandes rasgos eso es. La Biblia relata básicamente la historia de la creación, pero en específico no perdamos de vista la historia de Israel. Desde dónde nace Israel, desde un hombre llamado Abraham, hasta hoy en nuestros días Israel es un punto clave en la Biblia para todo lo que sucede en la Biblia y también para lo que sucede hoy en día. Cada problema que tú escuchas o cada situación que hay en el oriente, Israel tiene algo que ver ahí. Es el pueblo de Dios, es el pueblo que Satanás odia y lo quiere exterminar desde antes de que fuera creado. En 1940 y tantos, 45, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler trató de exterminarlos. Ya en España, antes de eso, también trataron de exterminarlos. Y ahora que estuvimos hablando de profecía, nos dimos cuenta de que en la guerra llamada Armagedón, el anticristo, o sea, Satanás va a juntar, ¿alguien se acuerda de la cantidad de millones de soldados? 200 millones de soldados. Quiere decir que la mayoría del mundo, o sea, casi el 80% del mundo va a estar en contra de Israel, pero ahí es donde va a aparecer, de acuerdo a Apocalipsis 19, aquel jinete del caballo blanco con sus ejércitos celestiales, y no va a permitir que Satanás destruya a Israel. Entonces, toda la historia de la Biblia es en base a lo que ha vivido Israel y a lo que le espera todavía a Israel, el pueblo de Dios. Ahora, a través de Israel, a través de Abraham, somos bendecidos nosotros también. Todas las naciones serán benditas en tu nombre, no solo de Israel, sino también México. Muy bien, ya hablamos un poquito de historia de eso, cómo el evangelio fue evolucionando. Después de Jesucristo, los apóstoles sufrieron mucho. La mayoría de los apóstoles murieron como mártires del evangelio, incluyendo al apóstol Pablo también. Después, de hecho, muchos cristianos murieron después de Jesucristo por Roma, porque Roma estaba en contra de todo lo que fuera eso. Al final dijo Roma, pues si no podemos con ellos, vamos a unirnos a ellos. Y ellos implementaron su propia religión, haciéndose pasar por cristianos hasta la fecha, ¿verdad? Pero bien, Martín Lutero descubrió muchas anomalías. Martín Lutero era una persona del clero romano ya muy encumbrada, casi llegando a ser papa. Descubrió muchas cosas y él dijo no. Escribió su tesis y la dejó plasmada ahí en Gutenberg,
lo siguieron para matarlo, pero consiguió asilo político en Inglaterra, más bien en Australia, que era colonia inglesa, y ahí le dieron la oportunidad de hablar la palabra de Dios. A eso se le llama la Reforma Cristiana, a través de Martín Lutero. Gente de Australia y de Inglaterra vinieron a Estados Unidos, llegaron como misioneros, y el día que llegaron ahí comieron pavo y le dieron gracias. ¿A cuánto les ha tocado eso en Estados Unidos? Hasta la fecha se realiza el Día de Gracias y comen pavo. Así llegó el Evangelio a este continente. Entonces, todo esto está escrito en la Biblia, estaba profetizado. Entonces, todo lo que viene para el mundo y para Israel está profetizado en la Biblia. Los primeros 5 libros son el Pentateuco. Después tienen otro grupo de libros que se llama libros históricos. No importa que estés leyendo, lo que quiero es que aprendas. Pentateuco, libros históricos, y después libros poéticos: Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Por qué son poéticos? Porque muchos de ellos son poemas, canciones, poesías, en fin, cosas dedicadas al amor. Obviamente el amor es Dios, escritos por Salomón, por David y algunos por Moisés. Después de los libros poéticos vienen los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Se le llaman mayores porque tienen mucho más contenido, no porque sean mejores profetas que los otros. Después vienen los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas menores, que ya te los deberías de saber, ya es la tercera clase, ya no te me quedes viendo, ya tienes que decirlos tú también. A ver, profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Te recomiendo una vez más, cuando llegues a tu casa, de una repasada todo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuáles son? Y ahorita vamos a ver otros puntos también. Ok, ya terminamos con el Antiguo Testamento. Vamos con el Nuevo. Comienza con 4 libros muy importantes que se le llaman los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué tienen de común los evangelios? De que los 4 hablan sobre la vida de Jesús, desde que nació hasta que murió y hasta que ascendió. Amén. 3 de ellos anduvieron con Jesús. 3 de ellos fueron discípulos de Jesús, que día a día andaban con él y miraban lo que él hacía. Ellos lo escribían. Ellos son Mateo, ¿quién más? Marcos, ¿cómo que Lucas? Mateo, Marcos y Juan. Ellos fueron discípulos de Jesús y escribieron lo que vieron cuando Jesús lo hacía. El otro fue Lucas. Lucas no fue discípulo, no anduvo directamente con Jesús, pero fue un investigador. Después de que Jesús se fue, él comenzó a investigar, él comenzó a hacer sus relatos, y por cierto que para muchos es el mejor escrito, el de Lucas. Lucas era un intelectual, era un médico, un doctor, que tomó y recopiló información de muchas partes. Después de los 4 evangelios, ¿qué sigue? Un libro histórico que se llama Hechos, la historia de la iglesia primitiva. Cómo comenzaron los cristianos. Hoy tenemos toda la libertad del mundo y a veces no lo valoramos. A veces sería bueno a lo mejor que viniera una persecución de esas para ver quién realmente, ¿verdad? Porque en Cuba simplemente hay gente que tiene que viajar 6 kilómetros para llegar al lugar donde se adora al Señor, y de regreso otra vez. Eso me impactó cuando iba a Cuba. Y no creas que por las calles, por el monte, para llegar a una iglesia. Y decía, pues ahí en México hay gente que tiene 2 carros a la puerta y vive a 3 cuadras y llegan tarde o no van. Entonces a veces la persecución no voy a decir que son buenas, pero bueno. Entonces la iglesia primitiva era perseguida. No solamente no les permitían hacer cultos, sino que los mataban. Era una persecución de muerte. Cuando los encontraban, uno de ellos, de los perseguidores más fuertes, fue Saulo de Tarso. Los aventaban al circo romano, es decir, tenían que pelear contra fieras, obviamente sin armas. Era un deporte muy conocido en Roma en ese tiempo, en el Coliseo romano.
soltaban fieras, leones, búfalos, todo, pero se los aventaban a los gladiadores, aquellos grandotes así ponchados como más o menos, pero bien armados con espadas. Entonces luchaban y ahí la consigna era que tenía que vencer hasta matar al león, a la fiera. Si la fiera mataba al gladiador, pues ya perdían, pero era muerte. Pero a los cristianos los aventaban mujeres, niños, obviamente sin armas. Entonces era el deleite de Roma. De eso habla el libro de Hechos, la historia de la iglesia primitiva, de cómo iniciaron. Pero entre más los perseguían, más crecía la iglesia. Después del libro histórico de Hechos vienen otro grupo de libros. ¿Cómo se llama? Las epístolas. La palabra epístola quiere decir carta. Epístolas o cartas de Pablo. O sea, Pablo escribía. Pablo pastoreaba varias iglesias por carta, imagínense. Yo la verdad mis respetos para Pablo, no sé cómo le hacía, pero si estando en la iglesia todos los cultos y estando todos los días al pendiente de la gente, a veces es complicado. Ahora Pablo, que solamente por carta, ¿de qué que llegaba la carta? Enviaba a Timoteo a veces. Entonces fue una labor muy importante del apóstol Pablo. Pablo fue el que escribió más libros en la Biblia. Romanos, Gálatas, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, eran iglesias. Pero al decir Colosenses era la iglesia de Colosos, pero decía Colosenses. Gálatas, los Gálatas eran los que vivían en Galacia, por eso le decían Gálatas a las personas. Es como si dijera la iglesia de los mochis, a los mochitenses, algo así, ¿verdad? Entonces las epístolas paulinas, después de las epístolas paulinas viene un libro que dice autor desconocido y que muchos teólogos han coincidido en que lo escribió una mujer y que por eso no se le da el crédito. Las mujeres en aquel tiempo no tenían derecho más que a tener hijos y a hacer comida, era todo. No tenían, todavía por ahí, ¿verdad? No tenían derecho a leer ni a escribir, a saber, a aprender. Pero algunas que sus padres le enseñaban acá en secreto sí aprendían. Entonces, se cree que haya sido Priscila, no es una seguridad, pero se piensa eso, ¿verdad? Después de Hebreos viene Santiago, que el mismo Santiago lo escribió. Después Pedro, discípulos de Jesús, ¿verdad? Pedro escribió primera, segunda y tercera de Pedro. Después viene primero y segunda y tercera de Juan, el mismo que escribió Juan y el mismo que escribió Apocalipsis. Y después de Juan viene Judas, no el traidor. Había dos Judas, ¿eh? Uno era Judas Iscariote, el que traicionó, y el otro era Judas Tadeo. De Judas Tadeo se habla como 2 veces nada más en la Biblia. Era muy reservado, pero finalmente escribió un libro muy bueno. Muy cortito, pero muy bueno. Judas. Y por último, Apocalipsis, el libro de las profecías, el libro que Dios le dio en visión a Juan. Lo quisieron matar muchas veces, no pudieron, y dijeron, bueno, pues algo tiene este Juan que no lo podemos matar, lo vamos a exiliar. Exiliar quiere decir mandarlo a un lugar donde nadie va a saber de él y donde no va a volver nunca. Lo exiliaron a un lugar que se llama la isla de Patmos. Y ahí en esa isla, ahí Dios le dijo a Juan, yo te voy a dar una visión, escribe todo lo que veas. Escribe la visión. Por eso cuando tú ves Apocalipsis, es muy denota pues que alguien esté escribiendo lo que ve. Y vi esto y miré esto y observé esto. Entonces es Juan que está escribiendo el libro de Apocalipsis. Muy bien, vamos a ver algunos detalles más de la parte técnica, por decir así, para luego entrar a otra parte ya más profunda de lo que es la Biblia. La Biblia es el libro más amado, pero también el más odiado. ¿Por qué? Porque es la única muestra del camino correcto de la salvación. La palabra testamento significa convenio o contrato. Quiero ver unos puntos. El libro más extenso de la Biblia, para que anoten por ahí estos puntos que le voy a dar, el libro más extenso, más grande de la Biblia es el libro de los Salmos. Cuando tú quieras buscar algo de Salmos, vete al centro de la Biblia. En el centro, ahí está Salmos. Entonces ya los demás libros están o de Salmos para atrás
o de Salmos hacia adelante. En el puro centro de la Biblia, por lo regular, encuentras los Salmos. Es el libro más grande. ¿Cuántos libros tiene Salmos? ¿Cuántos capítulos, perdón? 150 capítulos. Es el libro más grande de todos en la Biblia, el libro de Salmos. El más corto es Segunda de Juan. Es súper cortito, ni una hoja se acabala con el libro de Segunda de Juan, porque hay tres, ¿verdad? Primera, segunda y tercera de Juan. El libro más corto de la Biblia es Segunda de Juan. Muy bien, ahora vamos con el capítulo. Te estoy dando oportunidad para que lo escribas. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Tiene 2 versículos nada más. ¿No fue el que dijo ahorita Job o alguien lo dijo ahorita? ¿Quién lo dijo? Acá lo dijo mi hermana. Salmo 117 es el más cortito. Tiene 2 versículos nada más. Y el capítulo más largo, ¿quién sabe cuál es el capítulo más largo? Salmo 119. Es el libro más, el salmo o el capítulo más largo. Tiene 176 versículos. 176 versículos. Voy a repetir por los que están escribiendo. El libro más extenso de la Biblia es el libro de los Salmos. Está ubicado más o menos a la mitad de la Biblia. Y el libro más corto es Segunda de Juan. Tiene solamente, pues muy poco, ¿verdad? Ni siquiera una hoja se acabala. Ahora, el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Ese tiene solamente 2 versículos. Escriban. Y el capítulo más largo es el Salmo 119, que tiene 176 versículos. Ok. ¿No saben escribir taquigrafía? ¿A quién le tocó aprender taquigrafía alguna vez? Ya no se usa, ¿verdad? Pero mira, rapidito. Bueno, te voy a dar un dato muy importante antes de entrar a lo siguiente. En el puro centro de la Biblia, que tiene la misma cantidad de hojas para atrás que para adelante, el versículo que ocupa exactamente el centro es el Salmos 118, 8. Salmos 118, 8 es el que está en el puritito centro. Y te voy a decir qué dice. A ver, póngame ahí Salmo 18, 118, 8. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¡Wow! Sabiduría en eso, ¿no? El versículo que encuentras en la pura mitad de la Biblia, Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Dios, Jehová, que confiar en el hombre. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta ahí los datos. Vamos a continuar el próximo domingo con este tipo de datos que también son importantes. ¿Cuál es el libro que está en el puro centro? ¿Cuál es el libro más grande? No, el libro. Salmos. ¿El capítulo más grande? Salmo 119. ¿El libro más corto? Segunda de Juan. ¿El capítulo más corto? Salmo 117. Muy bien. Ok, vamos aprendiendo. Ahora quiero que pasemos a otro punto. Vamos a leer un versículo que leyeron ahorita, mis hermanos, que los felicito. Les prometo que el domingo van a tener su premio también. Hebreos 4:12. Vamos a ver qué dice Hebreos. Vamos a ver de la importancia ahora. Los capítulos son importantes, los versículos y todo, cuántos, estadísticas, pero aquí hay algo muy importante. Dice, porque la palabra de Dios, al hablar de la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia, amén. De la Biblia. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Te acuerdas que te dije en algún momento que la Biblia no es un libro normal? O sea, nunca va a ser lo mismo. A ver, mencióname un libro que hayas leído en la escuela. El Principito. ¿Quién leyó El Principito? Era de rigor en la secundaria, me acuerdo.
Ok, bueno, pues es literatura y lo leíamos y hoy qué suave. Hay un libro muy importante también, hay libros de Un Mandino, libros de gente así positivista que habla pues cosas muy importantes, ¿no? Pero nunca va a ser igual leer otro libro que leer la Biblia. Nunca va a ser igual. Hay libros que son malignos, ¿verdad? Como los libros de magia. Quiero aprovechar para decirte que tengas mucho cuidado con eso. Es que me dijeron que era magia blanca. Acuérdate que no hay pecaditos ni pecadotes, son pecados igual. No hay mentiritas ni mentirotas. No hay embarazaditas ni embarazadotas, es embarazada, y punto. No hay magia blanca, ni magia verde, ni negra, ni roja, ¿estamos de acuerdo? Toda la magia es de Satanás. Entonces, qué curioso que cuando alguien lee libros de esa magnitud, ese libro tiene poder, digamos, obviamente para lo malo, ¿verdad? Hay gente que se ha metido a leer ese libro y termina con dolor de cabeza, termina con miedo, termina con terror. Si simplemente dice la Biblia que lo que oyes, ¿verdad? La fe viene por el oír y oír. Entonces lo que oyes mucho, eso se impregna de ti. Si alguien lee libros de magia, se está impregnando de Satanás. ¿Alguien escuchó esto? Si alguien lee libros de magia, sea blanca, verde, azul, amarilla, la que sea, se está impregnando del maligno. Pues tenga mucho cuidado con eso. Lo que escuchas, lo que lees. Te dije que una vez tengo un vecino que de repente pone música y le sube a todo volumen la bocina. Y estaba una canción que dice Tengo miedo. ¿Cuántas veces dice tengo miedo? A ver, Enrique, tú que eras de esa época. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, hombre, para cuando terminó la canción yo andaba así. O sea, escuchas tanto una cosa que al rato lo crees. La fe viene por el oír. Entonces, lo que oigas, ¿verdad? Eso, te impregnas de eso. Ahora, vamos a ver ahora el lado positivo, el lado bueno. Cuando tú lees la Biblia, no es un libro mágico, es un libro divino, amén. Es palabra de Dios, eso te bendice. Simplemente con estar leyendo, con estarlo creyendo, ¿verdad? Con estarlo recibiendo, es palabra de Dios, es algo que te bendice. Dice este versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es un libro cualquiera, estás leyendo lo que Dios dijo. Está vivo. Está vivo, ahí sí aplica ese dicho. Está vivo, es palabra viva y eficaz. Ahora, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre eficiente y eficaz? Ya me la enseñaron cuando estaba en la universidad. Pasó un maestro un visitante, un director de no sé qué, y nos explicó, no se me olvida por eso. Hay gente muy eficiente, pero no es eficaz. Porque el eficiente es aquel que sabe hacer de todo. Uy, qué eficiente, mira cómo le rinde. Está haciendo esto y al rato está haciendo otra cosa. Ese es un eficiente. Pero hay gente que es muy eficiente, pero no logra el objetivo. El eficaz es el que logró el objetivo. O sea, hay que ser eficientes, pero hay que ser eficaz. Entonces dice este versículo que la palabra de Dios es viva y eficaz, logra el objetivo. Una persona eficiente, bueno, por decir así, una ama de casa, ¿verdad? Está lavando trastes, deja estar la lavadora jalando, lavando ropa, lava unos trastes y al rato está barriendo, está trapeando y está haciendo muchas cosas y al final del día todo huele a basura. ¿Has visto mujeres así? Todavía, o sea, tanto que trabajaron, fueron muy eficientes, pero no lograron el objetivo. Eficaz quiere decir que sabes hacer muchas cosas, eres eficiente, pero logras el objetivo. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Eso es la palabra de Dios. Más cortante, o sea, imagínate una espada de dos filos, ya no se usan, pero una espada podía cortar, ¿verdad? Fácilmente podía traspasar a una persona. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos,
Y luego algo muy importante. Es tan fuerte la palabra de Dios que discierne los pensamientos. Alguien diga, ay, discierne los pensamientos. Es que se vale decir amén o ay, o ahí te hablan, cualquiera. Pero mejor vamos a decir ay o amén. Disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate qué tan poderosa es la palabra de Dios. Entonces no es un libro cualquiera. Entonces, más allá de conocer los libros de la Biblia, cómo se agrupan, quién los escribió, y todo, que es muy bueno, más allá de eso tenemos que comprender que es una palabra viva. Que desde el momento en que alguien está hablando, que alguien está declarando, está produciendo un efecto en cada persona. Cada vez que se habla palabra de Dios, se tiene que producir un efecto. A eso se le llama eficaz. Cuando la palabra de Dios logró un efecto en tu vida, entonces ahí se cumple de que es eficaz. Logró el propósito. Logró el propósito. Entonces, qué terrible es cuando se logra un propósito para lo malo. Por ejemplo, cuando yo estaba más chico, gracias por el grito de júbilo, yo veía los comerciales, por ejemplo, de un gansito. ¡Oh! O de los pingüinos. ¿No se acuerdan de Capulina ustedes? Los pingüinos marinela con sabor a chocolate. Ándale. Entonces se miraba cómo andaba un pingüino ahí haciendo chocolate o un gansito y luego le hacían mermelada y arrancábamos a la tienda a comprar un gansito o un pingüino. Entonces nos decía mi papá, lograron su objetivo con ustedes. Lograron que se les antojara y que corrieran a comprar un gansito. Y con los roles ni se diga, de mis panes favoritos. Entonces, logran el objetivo. El comercio, la publicidad hace cosas para lograr objetivos en nuestra mente que terminemos comprando eso. Por cierto que hoy en la mañana compré unos roles porque anduve ocupado en la mañana y ya eran como las 11, 11:30 no desayunaba. Dije, pues unos rolecitos, entré a un Oxxo. Un juguito. Bueno. Entonces, ¿qué crees que me pasó? Cuando me subí a la camioneta, perdí el aire acondicionado y se me lo voy a comer a gusto aquí en el aire, en lo fresco, mi roles, eran 3 cuadros de esos roles. En eso volteo y estaba afuera del Oxxo, estaba un señor, un muchacho, un indigente, el estilo, ¿verdad? Barbón, muy sucio, la mirada así como perdida. Entonces, cuando yo lo vi, me vio. Me miró, lo miré, nos miramos. Entonces, esa mirada logró su objetivo. No me pude comer eso. Terminé bajándome y se los regalé. Hubieras visto la cara de felicidad del muchacho. Le regalé unos panes de roles y un jugo de esos de Jumex. Yo no me los comí, pero me sentí más satisfecho de habérselos dado. Y aparte no engordo. Y aparte iba a perder el ayuno, así que fue por todos lados, fue bueno. Entonces, ¿qué te quiero decir? Logran su objetivo. Dicen que las mujeres con el llanto logran objetivos. ¿Será cierto? Sí, dice. Bueno, dicen. Entonces, quiero que sepas algo. Dios tiene que lograr su objetivo a través de su palabra. Que cada vez que vengas tú y te sientes a escuchar palabra de Dios, logre el objetivo el Señor en tu vida. Porque es una palabra de Dios, es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que aguas. Yo pregunto esta noche, ¿con qué intenciones viniste este día? Porque la Biblia dice que la palabra ya sabe a qué viniste, ya sabe tus intenciones.
Ya sabe tus pensamientos, Cristo bendito. Ya sabe todo. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. ¿Alguien sabía eso? Me podrás engañar a mí, a la pastora, a los líderes, a quien sea, pero a Dios no lo podemos engañar. La palabra de Dios tiene que lograr su objetivo con nosotros. ¿Alguien le cree a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Vamos a, ¿cuál es el capítulo más largo? Salmo 119, el capítulo, no el libro. El Salmo 119 encontré ahí mucha carne espiritual para comer espiritualmente. Salmo 119, vamos al versículo 89 y 90. Salmo 119, 89 y 90. Capítulo más largo. ¿Qué dice de la Biblia? Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. La palabra de Dios es algo que permanece, ¿para cuándo? Para siempre. O sea, no es de que se dijo y pues ya se acabó, estaba vigente hasta tal día. No. La palabra de Dios no es licencia de manejar. El otro día no me percataba yo. ¿Y qué creen? Pues no me va parando un policía, un tránsito. Bueno, no era tránsito, estaba yo en carretera, fue cuando íbamos a Álamos, Sonora, y ahí pasando la caseta de San Miguel estaba una guardia nacional y me hizo la parada. Dije, pues, ¿qué podrá hacer? Y me hizo unas preguntas, pues que no eran referentes a en realidad de infracción, pero me dijo, ¿me presenta su licencia, por favor? Sí, claro, le dije. Entonces yo con mucho orgullo, ¿no? Le enseñé la licencia. ¿Y qué creen que me dijo? Dijo, oiga, ¿no tiene otra que no esté tan vencida? No tiene, o sea, hasta sentido del humor tuvo el señor ¿verdad? No tiene otra que no esté tan vencida. ¿Cómo? Se me había vencido como 3 días antes, no me había percatado. Obviamente ya la saqué nueva, ¿no? Pero la Biblia no tiene fecha de caducidad. La Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, para siempre permanece, oh Jehová, tu palabra en los cielos. Ah, bueno, pues en los cielos, no, mira. De generación en generación, o sea, una generación tras otra, es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y la subiste. Subsiste, perdón. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Bien, entonces eso significa que nuestras generaciones van a seguir escuchando la misma palabra de Dios. Nosotros hemos escuchado por generaciones. Mis abuelos fueron fundadores de una iglesia, una denominación. Después ellos tuvieron 4 hijos, que los 4 fueron pastores, entre ellos mi papá. Mis papás tuvieron 4 hijos, que los 4 somos pastores, entre ellos yo. Y mis otros tíos también tuvieron hijos que fueron pastores. Uno de ellos acaba de fallecer la semana pasada. Tengo muchos primos pastores y sé que mis hijos van a seguir por el mismo camino. Yo también un versículo que nos va a hablar un poco más de eso. La palabra de Dios es para siempre. ¿Para cuándo es la palabra de Dios? Dígalo fuerte. Para siempre, no tiene fin. Salmo 119, 130. Estamos en el Salmo 119. Mira todo lo que estamos aprendiendo de la Biblia, qué importante. Salmos 119, 130. Le falta un 1. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Tome nota de esto que alumbra, o sea, al decir alumbra, ahorita Ernesto le dijo, préndanme la luz por favor, porque a veces es un poco incómodo estar a media luz. A menos que quiera estar en un plan romántico ahí, de una mesita para 2 con unas velitas, bueno, dependiendo, ¿no? Pero por lo regular siempre es mejor la luz. La exposición de tus palabras, o sea, lo que estamos haciendo ahorita, estamos exponiendo la palabra, eso nos alumbra, eso nos dice por dónde. Ahora vamos al Salmo 119 otra vez, vamos al 105. Este lo sabes de memoria, dilo antes de que lo pongan.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. Cuando yo era un niño, me iba al rancho con mi abuelo, el papá de mi mamá, don José Delgado. Él era campesino. Él se levantaba a las 4 de la mañana. A él sí le hacían lonche, me acuerdo. Unas tortillas así de gruesa. Molía nixtamal, mi abuela. Para las 4:30, 5 de la mañana, ya estaba un alterón de tortillas. Ya estaban los frijoles refritos. Ya estaba el queso de chiva rallada. Ya estaba. No. Entonces me tocó en alguna ocasión salir con mi abuelo a trabajar. Yo tenía como 7 años, 8 años. Y ya existían las parcelas. Pero me acuerdo de algo muy importante. Siempre que leo este versículo me acuerdo de eso. Porque me acuerdo que mi abuelo traía una lámpara, una linterna, y luego de repente la apagaba. Caminábamos, me acuerdo, por entre los caminos hasta llegar a la parcela de él. Y decía, miren, voy a apagar la lámpara. ¿Qué ven? Pues nada. Entonces me acuerdo que nos parábamos mejor porque no se miraba nada. Porque no sabes si va a pasar una culebra por ahí, si vas a pisar en un hoyo. Entonces la volví a prender. ¡Ah, qué alivio cuando prendía la lámpara otra vez! Eso mismo sucede con la Biblia, con la palabra de Dios. Es una lámpara, lo dice aquí. Lámpara es a mis pies. ¿Por qué a mis pies? Porque mis pies son los que ven por dónde va, son los que van caminando, y si no hay luz, corro el riesgo de caer en un hoyo, que pise un animal o algo. Entonces, cuando se prende la lámpara, camino con confianza, camino con toda seguridad. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Es una lámpara que nos va guiando por dónde debemos de caminar. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia con esto de por dónde caminamos espiritualmente? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una encrucijada? No sé qué hacer. Agarro para allá o agarro para acá. ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? Ayer o antier hacíamos esta observación. No sé si te ha pasado. Analiza lo que te voy a decir. Hay veces que queremos hacer algo, que queremos lograr algún objetivo, y no se pudo por esto, no se pudo por esto otro, no se pudo. Entonces llega el momento en que no sabemos si realmente, ya sabes que como ya son muchas oposiciones, yo creo que Dios no quiere que lo hagamos. Ya me acordé, lo platiqué con mi esposa, porque tenemos 4 ocasiones, hemos ido a un banco para abrir una cuenta a nombre de ella. Y la primera vez no se pudo por una cosa. Nos fuimos al otro banco de los mismos. Llegamos y ya el muchacho nos tenía como 2 horas. Se cortó el sistema. Discúlpeme, por favor, vengan mañana. Y otras 2 ocasiones algo ha pasado. La pregunta es esta. ¿Será que no es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios nos está librando de algo? ¿O será que realmente Dios quiere y viene algo bueno, pero el enemigo está tratando de evitarlo? Ándale. A ver, ¿quién anda más? Porque ya son 4 intentos y no se puede. ¿Alguien cree que no es la voluntad de Dios, que mejor lo dejemos? ¿O alguien cree que sí es bueno y que viene algo grande, pero Satanás está impidiendo? Entonces, cuando estamos en esa encrucijada, Señor, si no es tu voluntad, mejor la dejo. Y luego, híjole, así lo hubiera agarrado. Entonces, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Por si alguien quería preguntarme esto, aquí está la respuesta de una vez. ¿Qué hago cuando no sé exactamente qué está pasando? Número 1, la oración. Acuérdate que cuando tú oras, tú platicas con Dios. Eso es orar, es platicar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, eso es platicar con Dios. Pero cuando quieres que Dios te diga algo a ti, vea la palabra. Amén. Pero aquí está la clave. Y le dije a mi esposa, mira, no vamos a desesperarnos mucho. Para colmo de males, ahora no puede entrar a lo frío y tampoco vamos a poder ir. Pero
vamos a ver qué es lo que quiere el Señor aquí. Vamos a ponernos a orar y vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Nadie tiene por qué equivocarse. Me casé con Juana y tenía que casarme con Chana. La regué. Mi hijo. Está la palabra de Dios. Tenía que haber estudiado esta carrera y estudié esta. Estaba la palabra de Dios. Ahí estaba la oración. Amén. Entonces, no hay lugar para equivocarse cuando la Biblia es una lámpara a nuestros pies. Estamos en el Salmo 119. Vamos ahora al 105. Salmo 119. Perdón. 160. Ya leímos el 105. Salmo 119, 160. Estamos aprendiendo lo que es la palabra de Dios. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra, o sea, la Biblia, ¿verdad? Es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo juicio de tu justicia. Que no nos quede la menor duda de que la palabra de Dios es la verdad. Ahora, hablar de la verdad es hablar de un personaje muy importante que él mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, dijo Jesucristo, y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si la palabra de Dios es verdad, quiere decir que Jesucristo es la palabra. Lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1, vamos a Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué es el verbo? Es la palabra. Cuando dicen, oye, ese cómo tiene verbo, que tiene muchas palabras, ¿verdad? ¿Has conocido a alguien con mucho verbo? No voltees. Todo el santo día. Tiene mucha palabra. Bueno, en el principio era Jesús, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, a Jesucristo con el Padre, pero el verbo también era Dios. ¿Cómo estamos tan seguros de que Jesucristo es la palabra, de que Jesucristo es la verdad? Vamos al versículo 14 aquí en Juan 1, Juan 1:14. Aquel verbo, esto confirma que el verbo es Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne, Él es Jesús, y habitó entre nosotros, Él es Jesús, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hasta ese momento era el unigénito. ¿Cuándo dejó de ser el unigénito para convertirse en el primogénito? ¿Cuál es la diferencia entre unigénito y primogénito? Unigénito quiere decir que es el único. Hasta ese momento Él era el único Hijo de Dios. Pero a partir de que Él resucitó, dice que trajo muchos hijos a la gloria. A partir de la resurrección de Jesús, ahora hay un hijo, dos hijos, yo soy el 2, 3, 4, 5, 1 millón, 2 millones. Él nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Pero hasta ese momento era el único. Aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso significa que la palabra es Jesucristo, o Jesucristo es la palabra, Él es el verbo, Él es la verdad, porque dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, una vez habiendo recibido esto de que lo que dice la Biblia es la verdad, entonces nosotros podemos caminar tranquilamente por la palabra de Dios. Nosotros podemos poner la lámpara espiritual que es la Biblia para ver dónde caminamos, para dar pasos firmes, para dar pasos seguros. Si dice que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, a ver, diga conmigo, la verdad, que nos quede bien claro que todo eso es verdad. Entonces podemos aplicarlo, por ejemplo, en Isaías 53, versículo 4 y 5. Isaías 53, 4, 5. Ya quedamos en que es la verdad, amén. No hay duda de que la Biblia es verdad.
Fíjate bien esto, es verdad, porque lo dice la Biblia. Ciertamente Él, o sea Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, cualquier enfermedad que llegue a nuestra vida, cualquier dolor que llegue a nuestra vida, es ilegal. Amén. Diga conmigo, la enfermedad es ilegal en mi cuerpo. Es ilegal. Si llega por alguna razón, porque es ataque del enemigo, ok, ya me llegó este bronquitis, ya me llegó esta enfermedad, ya me llegó lo que sea. Pero cuando yo tengo esa mentalidad de que no tiene nada que hacer aquí, entonces yo tengo que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Eso nos ayuda a ser más eficaces en el poder de Dios, en nuestras oraciones. Él llevó nuestras enfermedades, o sea, ya no son nuestras. Ya nunca vuelvas a decir mi enfermedad, porque no es tuya. Cada vez que tú dices mi enfermedad, te estás apropiando y dices no la suelto. Él llevó ya nuestras enfermedades, ya no son nuestras. Él sufrió nuestros dolores, o sea, los dolores no tienen nada que hacer en nuestros cuerpos, en nuestra vida. Entonces, ¿por qué a veces ando bien dolido? Tanto de mi cuerpo como de mi alma, sentimos dolor. Tuve un funeral la semana pasada y cómo había dolor, el llanto el llanto me dolía a mí también. Es muy difícil estar en una situación así. Tal vez no en todos hay dolor, porque una vez estaba yo en Juan José Ríos, en el panteón de Juan José Ríos, porque ahí sepultaron a mi abuela. Entonces yo un día fui, y no sé por qué motivo estaba yo solo, pero me puse a barrer ahí, a limpiar, traí una pala, empecé a cortar el zacate, y luego de repente escuché un ruido y miré que venían a sepultar a una persona. Y el hoyo donde iban a sepultarle estaba como de aquí a la puerta, un poquito más lejos, ¿no? Entonces dije, híjole, me va a tocar todo el llanto, me va a tocar todo el dolor. Pues, ay, no, pues ni modo, ya estoy aquí. Todo lo único que hice fue voltear, de perdida no voy a ver, voy a escuchar el llanto, el dolor, todo, pero me volteé, me puse a limpiar ahí y resulta que no escuchaba nada. Y llora aquí. Y bueno, pues a lo mejor ahorita se van a soltar. Pasaron como 8 o 10 minutos, entonces como ya se me hizo mucho, volteé y ¿qué crees? Ya no había nadie. Nadie lo lloró, quién sabe quién se moriría. Nomás llegaron, lo aventaron y se fueron. Nadie lo lloró, nadie lo gritó, nadie nada. No sé qué pasó ahí ni pregunté. Pero por lo regular, el dolor del alma es más fuerte que el dolor del cuerpo. El dolor del cuerpo se te baja lo hinchado, se te quita el morete con unas pomadas, algo, se acabó. Pero el dolor del alma puede durar días, semanas, meses, años. Pero cuando tú y yo leemos la palabra que dice, Él sufrió nuestros dolores. Si Él sufrió es para que yo ya no sufra. ¿Alguien puede decir amén? Ahora diga conmigo, Jesús sufrió para que yo ya no sufra. Escuché una vez una persona que dijo hace muchos años, es que Jesús sufrió para enseñarnos a sufrir. No, equivocación. Él no vino a sufrir, porque hay gente que así piensa, Él vino a sufrir para enseñarnos cómo enfrentar el sufrimiento. No, si Él sufrió, es para que yo ya no sufra. Cuando dice bienaventurados los que lloran, sí dice la Biblia, pero porque ellos van a recibir consolación. O sea, nunca dice bienaventurados los que lloran y siguen llorando, pues ni modo. No. Bienaventurado quiere decir porque vas a dejar de serlo. Bienaventurados los pobres, ¿por qué? Porque van a dejar de serlo. Él sufrió nuestros dolores. Aleluya. Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, ese dolor que puede estarte causando en tu alma, hoy es necesario que Jesús, si tú quieres, ¿verdad? Si tú lo recibes, si tú lo aceptas de esta manera, si tú quieres seguir con ese pensamiento de que Él vino a enseñarnos a sufrir, bueno, Él ha dado libre albedrío. Siga sufriendo, mijo. Pero si tú recibes esta palabra, Él ya llevó los dolores que me tocaban a mí, Él ya los llevó. Y si traes algún dolor en tu alma, en tus sentimientos,
algo que te haya dañado, algo que te haya dolido, esta noche Jesús está aquí para sanarte. ¿Alguien le está creyendo a Dios? Llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Bien, Juan 15:3. Juan 15:3. Hay algo más que hace la palabra de Dios con nosotros. Dice, ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Wow, qué tremendo está esto. Ustedes están limpios, les dijo Jesús, por la palabra que yo les he dado. O sea, ¿qué es lo que hace la palabra? Limpia. Eso hace la palabra de Dios. Y vamos a corroborarlo en Proverbios 35. Proverbios 35. Otro de los atributos de la palabra de Dios. Quita los dolores, ya no son nuestros. Nos ilumina por dónde tenemos que ir caminando. Aquí está otra cosa, nos limpia. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Aquí dice que la palabra de Dios es limpia. Y el versículo que leímos anteriormente dice Jesús, ustedes están limpios por la palabra que yo les estoy dando. La palabra de Dios hace una limpieza en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Todo nos limpia. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas formas de ser libres de muchas cosas. Hay muchas formas de ser liberados. Y una de ellas es orando. Yo siempre oro por ti. Cada vez que termine la enseñanza, yo oro por ti. A veces pasas, a veces no pasas, a veces oro en tu asiento. En fin, esa es una manera. Pero te voy a dar otra manera más práctica de ser libre. De algún dolor en el alma, en el cuerpo, de alguna enfermedad, de alguna atadura, de algún sentimiento. Hay una manera más práctica de ser libre. ¿Sabes cuál es? Jesús lo dijo. ¿Quieren ser libres? Ustedes van a conocer la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿La verdad qué? Ahí está otra vez. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es el verbo, es la palabra. Entonces, si vamos uniendo una cosa con otra, o atando cabos, como dice la gente, la palabra de Dios es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Todo viene a resumir en Jesucristo. Por eso Jesús les dijo, lo que yo les estoy hablando, la palabra que yo les estoy hablando, los está limpiando. Yo puedo orar por ti. Puedes ir inclusive a buscar medicina, no hay ningún problema. Medicamentos, tratamientos, no hay nada malo en eso. No hay nada malo en que yo ore por ti, ponga manos. Pero te tengo una buena. ¿Quieres ser libre de alguna cosa así? La verdad te va a hacer libre. ¿Pero cómo va a ser eso? Escucha la palabra de Dios. La fe viene por Él. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Oír muchas veces hasta entender la palabra. En otras palabras, vienes con alguna atadura, con algún sentimiento, con algún dolor, algo que te hicieron, algo que pasó, o en tu cuerpo, algo que te golpeaste, te caíste, lo que sea. Escucha esto. Solamente con escuchar la palabra de Dios puedes ser libre de eso. Salmo 107:20 dice, de memoria, Él envió su palabra y ¿qué hizo? Y los sanó y los libró de la ruina. Mira lo que dice ahí. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Pastor, vengo con el doctor y me traje media farmacia. No importa. Adelante. Pastor, necesito que ore por mí. Yo oro por ti. Pero te tengo una mejor. Recibe la palabra. Solamente con recibir la palabra vas a ser libre de muchas cosas. Y Dios me está mostrando que en esta noche hay mucha gente dolida en sentimientos. Pero esta noche vas a ser libre si tú quieres. Porque estás escuchando la verdad, porque estás escuchando la palabra. Voy a terminar con este ejemplo que lo he puesto siempre. Y como no he encontrado otro mejor, lo sigo poniendo. El día que hay otro mejor, ya dejo de decirte este. Tú haces agua de cebada
en la jarra de cristal, se terminó el agua de cebada, ¿y qué quedó abajo? Quedó un sedimento de cebada. Hay varias formas de sacar esa cebada. Si tú tratas de sacarla con la mano, pues sí vas a sacar mucha cebada, pero ¿qué crees? Las paredes van a quedar embarradas de cebada. Amén. Pero hay una forma que no te la recomiendo porque es desperdiciar agua, pero es solamente para poner el ejemplo. Amén. No intentes hacerlo, y menos ahorita que estamos en sequía. Ya por muy poco tiempo. Amén. ¿Cuántos fueron a orar por el agua en la plazuela? ¿Y qué crees? Dios es fiel a su palabra, ¿eh? Se supone que en este mes es la temporada de lluvias, ¿y qué crees? Tiene que llover en el nombre de Jesús. Bueno, una manera muy práctica y muy segura es que esa jarra de cristal que le quedó sedimento de cebada ahí pegado, ponlo bajo el agua, bajo la llave, abre la llave y va a entrar agua cristalina. Agua cristalina. Ahora, desde el momento en que cae el primer chorro de agua cristalina, ¿cuántos saben que la cebada sigue ahí? Tiene que llenarse. Inclusive cuando se llena, todavía hay. ¿Cuándo es cuando empieza a salir el sedimento de cebada? Cuando le sigue cayendo y le sigue cayendo agua limpia, entonces sigue saliendo el sedimento de cebada. Y si tú regresas en una media hora, no lo hagas, pero si tú regresas en una media hora, ¿sabes qué vas a encontrar? Pura agua limpia. ¿En qué momento se salió la cebada? En el momento en que nunca dejó de caerle agua cristalina. Amén. Pastor, yo vine el culto pasado y también oramos y todo, pero sigo sintiendo esas cosas. Bueno, ¿cuál es la clave? Síguele metiendo más agua cristalina. Pastor, ya llevo 3 meses, síguele metiendo más agua. Jesucristo es el agua de vida, amén. Ya tengo 6 meses, síguele metiendo hasta que salga todo el cochinero que Satanás tenía en tu cabeza. Hasta que salga todo el cochinero que Satanás tenía en tus sentimientos. Síguele metiendo agua limpia, síguele metiendo palabra de Dios hasta que seas libre totalmente. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. Y no va a funcionar en un momento. ¿Cuál es la clave aquí? Sigue viniendo a escuchar palabra. Sigue viniendo. Síguele metiendo más agua limpia hasta que seas libre totalmente. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Síguele metiendo agua limpia. Esta es agua limpia. Hasta que tu espíritu sea limpio. Todavía siento cosas, pastor. Todavía síguele metiendo agua limpia. Aquí está el agua limpia, que es la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Y vamos a declarar victoria sobre cada situación en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor, el Espíritu de Dios está aquí. Aquí está el agua limpia, que es Jesucristo. Aquí está la palabra, que es Jesucristo. Aquí está la verdad, que es Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Repite esta oración después de mí. Hazlo con todo tu corazón. Dile, Señor Jesús. Dile más fuerte y creyendo en el Señor. Dile, Señor Jesús, recibo tu palabra. Yo la creo. Quiero vivir tu palabra, Señor. Yo sé que es la verdad. Yo sé que tú eres la verdad. Jesucristo, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy reconozco que tú eres la verdad, que tú eres la palabra. Jesucristo, hoy reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te doy la entrada a mi vida.
Jesucristo, hoy te confieso como el Señor de mi vida. Vamos a decirlo todos juntos y con todo nuestro corazón. Dígalo fuerte. Jesucristo, hoy te confieso como el Señor de mi vida. Dale un fuerte aplauso al Señor.